precisamente lo que es coeficiente intelectual. Yo quiero decirles que la inteligencia se sigue y se evalúa. Ahorita cuando termine. Siguiendo lo que es la curva de Gauss. Nos acordamos, la curva de Gauss se cree de las coordenadas y de las abscisas, y la curva de Gauss es esta. Entonces, los que estamos aquí en clases, todos los que hemos llegado a la universidad, nos encontramos en este nivel intelectual, en el cerebro. Los que están más pegados aquí tienen una inteligencia inferior, probablemente ya a hacer una discapacidad intelectual leve, moderada, grave, a medida que se vaya alejando del cerebro. En cambio, los que vienen para este lado van a estar incluidos en lo que es inteligencia superior, superdotados, etc. ¿Cuántos genios han habido en la humanidad? ¿A quiénes consideraríamos genios? Claro, Leonardo da Vinci. Miren, a lo largo de la historia de la humanidad. Y ustedes en este momento también ubicarán a Hawkins como un genio. Miren, yo quiero que comencemos a preguntarnos, ¿y qué va a pasar con inteligencia artificial? Recuerden que es a través del lenguaje cómo nosotros vamos generando nuestra propia historia, nuestra propia religión. ¿Qué pasa ahora cuando en nuestra casa tenemos nuestra Alexa y nuestro Siri? ¿Sí? Y le ordenamos que haga tal cosa, que nos diga tal cosa, que nos prepare un discurso, o peor aún, ¿qué va a pasar con Turnitin? Les digo, háganme, ¿no es cierto?, una monografía acerca de la sabiduría emocional y ustedes simplemente le ordenan a Alexa, o hazme una monografía. Encontrará Turnitin las fallas que tiene o las copias. ¿No es cierto? Entonces, sí, comenzar a pensar en términos de lo que le ocurre a la inteligencia emocional es muy importante. La inteligencia artificial es sumamente importante, ¿cierto? Porque, ¿qué va a pasar? También les habíamos dicho cuando hablamos de conciencia que hemos visto que los robots tienen inteligencia, pero no tienen conciencia. ¿Se acuerdan de lo que habíamos dicho? Que incluso el resto de la escala biológica tiene conciencia de que está existiendo. Pero la autoconciencia, el saberse uno mismo, evaluarse uno mismo, el conocer sus hándicaps, sus ventajas, el conocer virtudes y defectos, el identificarse a lo largo de la historia como único, eso es tener conciencia, ¿no? De la conciencia de sí mismo. Entonces, sí, tenemos un problema y seguramente se va a convertir en un problema hasta filosófico el saber qué va a pasar con la inteligencia artificial. Lo otro que les quiero mencionar es que la inteligencia que estamos evaluando aquí es aquella que la hemos tomado como que fuera ¿qué? El coeficiente intelectual. Sin embargo, es real que existen las inteligencias múltiples, ¿no es cierto? La inteligencia espacial, yo les había comentado que la gente de Borda, el Huancayo, el Colca, el Puno, no necesitan un dibujo. ¿Qué tienen en la cabeza cuando meten sola la tela a la máquina y nos sacan 2, 3 pajaritos, varias flores? Ese es un tipo de inteligencia espacial, ¿cierto? Que otros no tenemos seguramente. ¿Y qué pasa con los que tienen una inteligencia matemática y pueden... Cuando hablamos de matemáticas, no solamente estamos hablando de que puedan resolver sumas, tabletas, porque son capaces de abstraer de tal manera la realidad que generan cuestiones físicas, químicas, ¿cierto? O en aquellos que tienen una inteligencia musical que pueden crear maravillas, ¿cierto? Con la música, como aquellos como un Messi que tiene una habilidad kinestésica, ¿no? Para hacer cosas que no hacen. O las bailarinas de ballet, ¿no? ¿Ha visto el ballet de San Petersburgo? Que llevó no hace mucho tiempo. Se van a dar cuenta de la habilidad, la gracia, la armonía que existe. Y eso se llama inteligencia kinestésica. O la inteligencia naturalística, aquella que hace que los individuos se acerquen tanto y entiendan tanto flora y fauna,
y la describan como una habilidad que y está la inteligencia emocional, que realmente incluye lo que es la inteligencia intrapersonal, que corresponde a la adecuada gestión de nuestras emociones, y a la inteligencia interpersonal, aquellas digamos, líderes que arrastran a las masas, capacidad de relación interpersonal. Entonces, aquí que les estamos diciendo, nos estamos refiriendo a un tipo de inteligencia que es cuantificable y que tiene que ver con la integración de otras funciones como son la percepción. Recuerden que la percepción a través de nuestros sentidos involucra que nuestros sentidos sean las ventanas abiertas al mundo. Sin sentido, no podríamos desarrollar la cantidad de capacidades, ¿no? Y de funcionamiento de diferentes áreas de nuestro cerebro, incluida ¿qué? La memoria, porque todo lo vamos aprendiendo, ¿no es cierto? De qué manera y cómo va fijándose, almacenándolo en la memoria. Está la capacidad de abstracción, parte de la inteligencia, la capacidad de razonamiento, de juicio crítico, de toma de decisiones. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad de abstracción, de síntesis, de razonamiento, de elección y de decisiones, tiene que ver con una parte del funcionamiento tan importante en nosotros, los seres humanos, que nos ha hecho diferenciarnos de nuestros primos cercanos, ¿no es cierto? Todos los modos forman parte de nuestra familia, nosotros somos primates. Estamos integrados a esto. Entonces, ¿cuál es el sustrato neurobiológico de la inteligencia? ¿Dónde está ubicada nuestra inteligencia? En corteza prefrontal, ¿no es cierto? Recuerden que es la corteza prefrontal aquella que nos ha hecho seres humanos. ¿Sí? Entonces, se supone que ha habido un proceso de hominización que nos ha ido desarrollando nuestra corteza prefrontal, haciendo que tengamos capacidad de razonamiento, de juicio crítico, de abstracción, de toma de decisiones, de evaluación de la realidad. ¿Cierto? También se supone que dónde están nuestros valores o nuestra ética, que también nos hace seres humanos. ¿Cierto? Entonces, esto es un poco para que en esta lámina y en una sola lámina nos demos cuenta cuánto de sustancia blanca tienen nuestros primos más cercanos y cuánto tenemos los seres humanos. Chimpancés, gorilas, bonobos, los babuinos, los leones, ¿dónde están en relación a lo que es su sustancia blanca? ¿Y qué es lo que ocurre con respecto a la sustancia gris? Nos vamos a dar cuenta que mientras mayor sea el espesor, el grosor de nuestra corteza, vamos a tener una inteligencia mayor. Y cuando más delgada es nuestra corteza, menos inteligencia, incluso una discapacidad intelectual. Muy bien, en una sola lámina podemos ubicarnos. Este es un ejemplo de una discapacidad intelectual. Quiero decirles que la historia de la medicina ha ido cambiando diferentes nombres en función de tratar de establecer una relación un poco más digna con las personas que padecen algunos trastornos. Les había dicho que, por ejemplo, el trastorno maníaco-depresivo ahora lo llamamos trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2. El retardo mental es considerado ahora como parte de lo que es una discapacidad intelectual. Y lo que es la demencia, que es también una alteración de la inteligencia, ¿cierto? Se conoce como trastorno neurocognitivo. ¿Listo? Entonces, podemos ver que aquí estamos describiendo el caso clínico de un niño con discapacidad intelectual. Entonces, en aras de lo que podamos aprender más fácilmente, vamos a comenzar a describir las alteraciones de la inteligencia en lo que se conoce como discapacidad intelectual, ¿cierto? Entonces, y quiero preguntarles a sus compañeros o cualquiera que quiera opinar, ¿es lo mismo un trastorno neurocognitivo mayor que una discapacidad intelectual?
¿No es cierto? La discapacidad intelectual nos va a describir una persona que no ha alcanzado el desarrollo pleno de su capacidad intelectual, de su coeficiente intelectual. Por eso es que podemos hacer diagnóstico de discapacidad intelectual hasta los 18 años. En cambio, cuando hablamos de demencia o trastorno neurocognitivo mayor, podemos tener a una persona que pudo haber alcanzado un nivel intelectual de superdotado o una inteligencia normal, pero que por razones de daño orgánico o muerte neuronal uno pierde inteligencia. ¿Sí? Entonces son cosas diferentes y no podemos decirle demente a un niño como no le podemos decir retardado mental. ¿Sí? Claro. Muy bien. Entonces, para que describamos de manera más fácil las discapacidades intelectuales que están en la psicopatología, vamos a hablar de que el retardo mental profundo o discapacidad intelectual profunda va a describirnos un paciente con un coeficiente intelectual entre 0 y menos 0. Y vamos a decir que tiene discapacidad intelectual grave cuando su coeficiente intelectual va de 20 a 34, y describiremos la discapacidad intelectual moderada cuando el coeficiente intelectual va de 35 a 49, y discapacidad intelectual leve cuando el coeficiente intelectual va de 50 a 69. Si ustedes han leído a Caponi, él establece una categoría más aquí y nos habla de la discapacidad intelectual mínima, ¿no? Donde la inteligencia es un poquito más que 70. Pero igual, tener estos límites de inteligencia, y sí es una preocupación para nuestro país, porque si tenemos niños desnutridos, donde los niveles de anemia impiden que nuestro cerebro, ¿no es cierto?, se oxigene lo suficiente y se enriquezca con nuestra hemoglobina, que es lo que vamos a ver, ¿cierto? Preocupantes por las limitaciones que esto puede determinar. Entonces, hemos terminado la revisión de inteligencia y vamos a pasar a hablar de lo que es la orientación. Y la orientación es la capacidad que tenemos los seres humanos para ubicarnos en tiempo, espacio y en persona. ¿Listo? Esa es la orientación. Donde aspectos tan importantes como que nuestros sentidos estén internet nos van a ayudar, ¿cierto? Porque si estamos, miramos todo, sabemos que estamos de día o de noche, nuestros sentidos nos lo están diciendo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, cuando podemos orientarnos en tiempo, espacio y persona, sacamos conclusiones claras respecto a dónde estamos, en qué fecha estamos y quiénes somos. Por tanto, para que haya una orientación adecuada, tiene que haber una conciencia clara, por supuesto. Tiene que estar la atención presente, sí, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo me lo encuentro? También tiene que haber una memoria, porque si no, ¿cómo me acuerdo en qué país me encuentro, en qué región geográfica estoy, ¿cierto? Inteligencia también. Porque vamos a encontrar que las personas con discapacidad intelectual o con trastorno neurocognitivo no tienen capacidad para estar orientados en tiempo ni en espacio. Entonces, es importante también la presencia de una adecuada capacidad perceptiva, atención y concentración. Entonces, tipos de orientación que tenemos. Orientación temporal. Nos ubicamos en el contexto del tiempo, en qué fecha, en qué día, en qué mes, en qué año, en qué estación, ¿no es cierto?, me encuentro. Y luego está la orientación espacial, que me va a dar información del ambiente, me ubica en el contexto del espacio. Estoy en el planeta Tierra, en el hemisferio sur, en qué continente, ¿cierto? En qué país, en qué región, en qué pueblo. Y por último, cuando estamos en el consultorio o en el hospital, le vamos a preguntar dónde están. Es posible que el paciente esté tan desorientado y crea que esté en su casa, ¿no es cierto? Y no en el hospital o en la consulta. ¿Listo? Y la orientación personal que me permite saber quién soy y que además me remite a decir que yo soy el actor de mi propia historia. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa es la orientación normal?
Saber quién soy, me está diciendo que estoy, ¿no?, orientado en persona. Saber dónde estoy, me está describiendo mi orientación espacial. Saber qué hora, qué día, qué mes del año es, me está diciendo que estoy ubicado en tiempo. ¿Qué pasa cuando hay una alteración a nivel de cualquiera de estos tipos de orientación? Sí, yo tengo una desorientación temporal, probablemente sea porque no solo mi conciencia esté alterada, sino que esté intoxicado por drogas, ¿no?, cualquier tipo de sustancia psicoactiva, incluido alcohol. Si yo no logro, vengo a clase y de pronto no me acuerdo qué carro tengo que tomar, cómo llego a mi casa, o de mi casa no puedo llegar a la universidad, estoy hablando de una desorientación espacial. Y si de pronto yo no sé cómo me llamo y no recuerdo mi nombre, estoy hablando de una desorientación en persona. Y yo quiero que nos fijemos en esta última línea, donde les dejo claramente establecido algo que es importante que ustedes sepan. Cuando hay un trastorno orgánico, un daño en mi cerebro, lo primero que pierdo es la orientación en tiempo, ¿no es cierto?, seguida de la orientación en espacio. Lo último que perdemos todos es la orientación en nosotros mismos. Esto es un cuadro orgánico. Sin embargo, hay cuadros funcionales como las histerias, los estados conversivos, los estados disociativos, en que la paciente tras una emoción violenta dice, no sé quién soy, no sé cómo me llamo. ¿Sí? No puedes saber en qué lugar está. ¿Listo? Entonces, es bueno que recordemos esto y nos demos cuenta. Entonces, ahora que hemos conocido lo normal, pasamos a lo anormal. Cuando estoy desorientado en tiempo y en espacio, me estoy refiriendo a una desorientación a lo siguiente. Si tengo una desorientación en mí mismo, en mi persona, es una desorientación autopsíquica. Pero existen otros cuadros que me van a llevar a expresar psicopatología de la orientación. En el caso de las ideas delirantes, ¿tú te acuerdas qué cosa es una idea delirante? ¿Qué es una idea delirante? ¿Qué es un delirio? Alteraciones a nivel del cerebro. ¿Qué cosa es una alteración, un delirio? Delirio es que una persona se imagina algo en lugar de no existe algo independiente. ¿Qué cosa es una idea delirante o un delirio? Alteración. Claro, los delirios tienen que saber eso, chicos, porque cuando ni siquiera, si no saben presenciar un delirio o una alucinación, no van a poder hacer diagnóstico. Un delirio o una idea delirante es una alteración del contenido del pensamiento, en el cual el paciente tiene una creencia errónea, totalmente falsa, imposible de que sea realidad, que sin embargo el paciente la defiende con una convicción absoluta. Yo soy Dios. Pero no puede ser Dios. Nos da 1000 argumentos porque está totalmente convencido. Y es totalmente absurdo. Entonces van a haber delirios que van a simular desorientación, como van a haber disociaciones que van a comprometer la orientación. Entonces, cuando hablamos de los delirios que comprometen o que simulan la desorientación, vamos a encontrar que a partir de esta creencia errónea, esta creencia falsa, el paciente va a hacer malas interpretaciones sobre lugares, situaciones o personas. Y el ejemplo se lo va a describir más claramente. Un paciente psicótico, esquizofrénico, que está internado en un servicio de psiquiatría. Sin embargo, su delirio le dice que él está preso a causa de la Interpol. Por tanto, los médicos, las enfermeras, ¿qué son? Sus carceleros. ¿Hay o no hay una desorientación? Sí, y a partir de la idea delirante. ¿Listo? Y luego está la disociación. ¿Se acuerdan qué diríamos que es la disociación? Disociar es dividir, ¿cierto? Eso es lo que significa separar. Entonces, vamos a encontrar. ¿Qué habíamos dicho? Que todo nuestro cerebro, todas las funciones psíquicas
funcionan como un todo, que solo a efectos de que lo podamos aprender, lo estamos separando. Sin embargo, en la disociación, fíjense, cierta actividad de nuestro cerebro, ciertas funciones psíquicas no se integran, no están asociadas normalmente a la existencia. Y eso es lo que ocurre cuando tenemos amnesia psicogénica. Y de pronto no me acuerdo los 5 últimos años o los 20 últimos años. Y no me acuerdo, y de repente si a una persona le decimos, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Estoy yendo al colegio. ¿Está haciendo a la universidad? O si está casado, no, yo no estoy casado, ni tengo hijos. Y si le preguntamos quién es el presidente, nos va a referir que el presidente de esa época es otro, no el que es actual. A eso le llamamos amnesia psicogénica o amnesia psicogénica. Y junto con este tipo de disociaciones están otros como una alteración en lo que es la, que no tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora con la orientación, pero de alguna manera sí. Cuando se altera la conducta psicomotora, se dice que de pronto el paciente aparece en Lima o en Tacna con otro nombre, porque fuga psicógena también va del lado de amnesia psicógena. Y aparece en otro lado, sin que se supone conscientemente haya decidido irse a otro sitio, incluso está trabajando de algo que no lo haría en su lugar habitual. Y aquí también en las disociaciones están lo que se llaman los trastornos de identidad múltiple o personalidades. Esto está claro. Y ahora vamos a ver lo que es la atención. ¿Se acuerdan qué cosa es la atención? Cuando nuestro interés, ¿no?, va dirigida hacia algo. Nosotros estamos queriendo aprender algo. Entonces, la atención va a permitir una activación del funcionamiento de todo lo que es nuestra actividad psicológica, de tal manera que podemos seleccionar estímulos, mantener nuestra atención o distribuir nuestra atención. Entonces, vamos a ver que la atención va a articular diferentes procesos, ¿sí?, con el afán de, incluso de supervivencia, ¿cierto? Porque si no atendiéramos nada, si estuviéramos en la luna de Paita, ¿cómo sería, cierto? Entonces, cuando hablamos de selección, fíjense, la selección se activa cuando yo quiero, me intereso en algo, mi deseo, ¿no?, mi yo dirigido hacia algo es totalmente intenso, de tal manera que solo voy a atender eso. Eso es lo que les ocurre cuando están cercanos a un examen y se van a la biblioteca. Y los de las otras mesas están molestándose, pues no, riendo, hablando, ustedes centrados en lo que tienen que estudiar. Han podido seleccionar y alejar de ustedes todo estímulo distractor. Y está la distribución, ¿no es cierto? Cuando la vida misma nos exige atender varios estímulos a la vez. Cuando ustedes están viendo en su Mercedes o en su BMW o en su Lexus, están viendo el espejo retrovisor, el timón, ¿no es cierto?, el acelerador y los cambios. Su atención está dividida, ¿cierto? Y luego está, eso es la distribución. Entonces, nos vamos a dar cuenta que podemos hablar, quizá abordar lo que es el mantenimiento de la atención, ¿cierto?, en la cual nos tenemos que centrar en una tarea por mucho tiempo. Si ustedes estuvieran como cirujanos atendiendo una cirugía, que si bien es cierto, ahora las cirugías no duran lo que duraban antes, porque la mayor parte de las cirugías son laparoscópicas, ¿cierto? En cambio, antes, cuando eran a cielo abierto y teníamos que ir viendo fascias, vasitos y todo eso, más largo, ¿cierto? Pero aún en esas circunstancias nosotros tenemos que mantener toda nuestra atención, ¿no es cierto?, por los riesgos que puede significarle para la vida de los pacientes. Igualmente sería lo que hace el controlador de los aviones que salen y llegan, ¿no?, los que decolan y aterrizan. Estar alerta, ¿no es cierto?, si puede producirse una necesidad. Entonces, ahí hacemos uso del mantenimiento de nuestra atención. Y luego vamos a ver qué tipos de atención tenemos. Una atención activa donde conscientemente nosotros y voluntariamente dirigimos nuestra atención. Y la atención pasiva cuando voy por la calle tranquila y no nos molestaba a sus compañeros y le decían, están yendo y de pronto, en sentido contrario, viene una chica con una super mini y un escote hasta el ombligo. Hombres y mujeres les va a llamar la atención, ¿cierto?
por lo atrevido. Entonces, hay un estímulo que despierta mi atención, ¿sí? Pero en general es una atención pasiva. No lo admito, ¿cierto? Y luego están otro tipo de atenciones. Muchas veces se han preguntado, por tanto, qué cosa es la concentración. La concentración es la atención focalizada, es la atención selectiva. Por tanto, va a significar que yo voy a retirar todo tipo de percepción, todo tipo de distractores y solo me ubico en lo que quiero, en la operación o en mis estudios. ¿Listo? Y está la atención sostenida o vigilante, donde yo necesito atender por largo periodo. Estoy en mi cirugía o estoy haciendo una tarea sumamente valiosa. Cuando ustedes tienen que ser internos y no hay suficientes respiradores y los niños recién nacidos necesitan oxígeno, con su amo todo el rato, ¿no es cierto? Porque además, si no pueden dormirse, porque si se duermen, el niño se muere. Atención sostenida o vigilancia. Y luego está la atención dividida. Tenemos que registrar varias cosas, como cuando manejamos o como cuando nuestra mamá pone a la cocina, ¿no? El almuerzo, pero ha prendido la lavadora y además está buscando el piso y está atenta al reloj porque tiene que ir a recoger al niño al jardín, ¿cierto? Atención dividida. Y luego está la atención alternante. Cuando hemos estado en época de uso de la virtualidad como forma de trabajo, hemos encontrado que la gente trabajaba así, ¿no? En sus diferentes formas laborales que tenían, pero el ratito que podían, toda su atención iba a ver si sus hijos estaban cumpliendo con las tareas. ¿No es cierto? La atención se altera. Y luego está esta capacidad atencional que es tan importante porque tiene que ver con nuestra memoria de trabajo. Y fíjense, es que como efecto de la necesidad que tenemos para trabajar, ampliamos la capacidad de procesamiento de nuestra atención. Entonces, viene un paciente, tengo que estar atenta. Viene otro paciente y tengo que estar atenta, ¿no es cierto? Lo que significa que mi memoria de trabajo me permite, esta ampliación de mi atención me permite estar no solamente atenta, sino en la capacidad de responder, ¿no? Acertadamente frente a cada cuadro clínico por el cual consultan los pacientes. ¿Listo? Eso es. Y luego, recuerden que les habíamos dicho, si mi conciencia está clara, mi atención está clara, ¿cierto? Sin embargo, sí, tenemos que decir que si yo tengo una alteración en mi conciencia, de todas maneras voy a tener alteraciones en lo que es mi atención y mi concentración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo mi conciencia clara y quiero voluntariamente atender, como es lo que estamos haciendo ahora, ¿qué va a pasar? Salimos de la inconsciencia a una percepción consciente y a la percepción de un objeto, ¿cierto? En este momento ustedes tienen conciencia clara, están con una atención voluntaria respecto a lo que yo les estoy diciendo, ¿cierto? Pero ¿qué puede ocurrir cuando ustedes están saliendo y están lúcidos, están despiertos, tienen la conciencia clara? Pero no están fijando su atención en nada, pero salen y de pronto está la tuna universitaria tocando. Aparece un estímulo que despierta su atención, pero ustedes no iban con la atención voluntaria, ¿cierto? Y igual pasan de la inconsciencia y van caminando sin pensar en nada a la percepción consciente y a ver un campo de atención. ¿Listo? Entonces, ¿dónde residen los circuitos neuroanatómicos para que podamos tener atención? Entonces, vamos a darnos cuenta que las estructuras anatómicas son responsables de que podamos tener o una atención selectiva o una atención sostenida con capacidad para resolver problemas. Estos sustratos neuroanatómicos son la corteza singular anterior, la corteza prefrontal dorsolateral. Pero tanto corteza singular anterior como corteza prefrontal dorsolateral, fíjense, responden a la indemnidad y a la activación de lo que es el circuito corticoestriado tálamo cortical. De tal manera que si por algún motivo hay una disminución de estímulo en lo que es mi corteza prefrontal dorsolateral, ¿qué es lo que voy a tener? Una activación ineficiente de esta corteza y lo que va a acontecer aquí
van a leer que el paciente tiene una hipoactivación de esa corteza prefrontal y por tanto miren la cancha. Estoy mirando, le preguntan algo, no sabe. No está atento. Desatento. ¿Y qué es lo que pasa cuando la alteración es falta de activación es a nivel de la corteza cingulada anterior, que es responsable de la atención selectiva? Hemos dicho que ambas cortezas tienen una estrecha relación y tienen que responder a la indemnidad del circuito córtico estriado talamo cortical, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar si esta corteza está ineficientemente estimulada? Lo que va a haber, esta alteración deficiente nos está derivando a una hipoactivación de la conciencia y la respuesta es otra vez, ¿no es cierto? Estoy en la luna de Parita, ¿no? No estoy atento, ¿listo? Pero yo creo que en esta lámina lo van a entender mejor. Hemos dicho que estas dos cortezas están relacionadas intensamente con lo que es nuestro circuito córtico estriado talamo cortical. Entonces, cuando hay una alteración deficiente de mi corteza prefrontal dorsolateral, eso va a impactar en nivel cognitivo, ¿cierto? Produciendo que el individuo esté descuidado, que no termine las tareas, que tenga hasta su cuerpo desorganizado y evita el esfuerzo sostenido. ¿Y qué es lo que pasa cuando corteza cingulada anterior dorsal está hipoactivada? Igual va a afectar la red cognitiva, de tal manera que el individuo, la persona se distrae, no escucha y se olvida las cosas. ¿Sí? Entonces, van a haber dificultades en lo que es la atención selectiva. Y entonces, si eso es lo normal, ¿qué pasa con lo anormal? Vamos a encontrar que hay alteraciones cuantitativas y cualitativas de la atención. Dentro de las alteraciones cuantitativas está, en vez de tener un umbral normal de atención, el umbral es demasiado alto y el individuo va a necesitar estímulos mayores para mantener la atención. Y luego está lo que es la inestabilidad de la atención, que también se llama distractibilidad o hiperproceso. Y este es un fenómeno, un síntoma que presentan los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Recuerden que ya les había mencionado que es nuestra sustancia reticular ascendente la que ejerce una suerte de colador para decir qué estímulos pasan a tálamo y qué estímulos pasan a corteza, porque todo aquello que llegue a corteza va a tener una respuesta, ¿cierto? Entonces, en los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, esta sustancia reticular sería una suerte de colador laxo, donde todos los estímulos pasan, por eso ellos atienden a un montón de cosas y están distraídos. Eso es. Y luego está la fatigabilidad de la atención. Puedo mantener mi atención un momento, pero luego me canso y no atiendo más. Y dentro de las alteraciones cualitativas está la perplejidad. Su nombre mismo le dice, ¿qué significa estar perplejo? Como fuera de por todo tipo de conexión, ¿cierto? Y luego hay otra alteración psicopatológica de lo que es la atención y es la atención. Y aquí en rojo yo les he puesto algo para que se acuerden permanentemente de la diferencia que existe entre lo que es la conciencia y la atención. La conciencia es la luz que está iluminando todo este espacio. La atención es el foco que yo le pongo porque su compañero quiere yo que sí tomo, ¿sí? Ese foquito que le pongo, ¿cierto? Eso es atención. ¿Listo? Entonces está claro en esta lámina cómo podemos diferenciar una cosa de otra. Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de las alteraciones psicopatológicas de la atención, hemos dicho que están muy relacionadas a la conciencia. ¿Qué pasa si mi conciencia está estrechada porque las cortinas del escenario se están cerrando? Mi atención también va a estar alterada, ¿cierto? Que eso es lo que ocurre, ¿sí? Cuando el campo de mi conciencia está restringido, mi atención está disminuida y esto es lo que ocurre en los cuadros de epilepsia. Pero, ¿qué pasa cuando hay como un anulamiento de mi conciencia y no puedo darme cuenta de lo que ocurre afuera? Por tanto, hay una disminución de la conciencia con áreas de atención dispersas. Esto es lo que le ocurre al paciente con
delirio. ¿Se acuerdan de las características del delirio de los borrachines, ¿no es cierto? Que se llama manía o porro, ¿sí? Como tiene esas características que se describen como delirio porque hay una alteración de la conciencia. Y el individuo no está viviendo, dándose cuenta de lo que ocurre fuera, sino con sus procesos internos. ¿Listo? Entonces, queda claro que si mi conciencia se altera porque hay una disminución de mi conciencia o hay un estrechamiento de mi conciencia, se va a alterar mi atención. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando hay necesidad de elevar el umbral de la atención? No te va a despertar la atención y yo les decía a sus compañeros, se están durmiendo los de atrás, yo quiero que me atiendan, tengo que utilizar un estímulo intenso. Todo se despierta. ¿Qué pasó? ¿Qué son? ¿Cierto? Estímulo intenso y vuelvo a la conciencia. Y luego está lo que se llama la indiferencia, como su nombre lo dice. Ocurra lo que ocurra, no atiende, ¿no? Cuando salen las bailarinas de samba, las brasileras, me acuerdo de un congreso de la inauguración, salieron unas chicas súper guapas, altísimas, ¿no? Todas con su ropita lengua, a bailar samba, invitar a todos a bailar. Imaginémonos que estamos así, no importa, indiferencia a todo lo que ocurre. O como les decimos aquí, un individuo, un paciente que está internado en un servicio de psiquiatría, viene la familia, lo visita, vienen los amigos, no responde a nada, nada le llama la atención. Y luego está la inestabilidad de la atención que la habíamos descrito como hiperprosexia o distraibilidad, que les habíamos dicho que es lo que viven los niños con trastorno por déficit de atención, donde hay, ¿no? Como la atención superficialmente dirigida a muchas cosas. Por eso el chico con trastorno por déficit de atención le jala la atención a su compañera, lo molesta al compañero que está al lado, ¿no es cierto? Se para, se sienta, interrumpe al profesor, bien, y si nos puede hacer un rayón en la pizarra, lo hace o abre la cortina. Todo, porque todo le llama la atención, ¿no es cierto? Pero son múltiples cosas superficiales y no le permiten atender. ¿Listo? Y luego está la fatiga atencional. ¿Qué es lo que ocurre? Si, por ejemplo, yo le estoy tomando un examen para medir inteligencia a un chico con discapacidad intelectual, al comienzo me responde una y otra pregunta, luego se cansa y no responde. Se cansó su atención. Listo. Y está dentro de las alteraciones cualitativas la perplejidad. Entonces es como que el individuo carece de la significación concreta de lo que ocurre en su medio externo, del mundo, de sus relaciones y de las circunstancias que lo rodean. Perplejidad como alteración cualitativa de la atención. Y luego está lo que se llama la hemiatención, que fíjense, también se llama anosognosia o negligencia unilateral. Esto ocurre por un daño a nivel del lóbulo parietal de los pacientes y, como su nombre lo dice, no solo presta atención a la mitad de tu campo visual. No, al revés. De tal manera que podemos tener la imagen siguiente. Le mostramos un reloj, una casa y una flor, y miren lo que el paciente nos va a llevar. ¿Sí? Y eso es consecuencia del daño producido por un accidente cerebrovascular en el paciente ubicado en parietal derecho. Y esto es lo que vamos a tener como alteración. ¿Listo? Entonces, chicos, para que terminemos, le vamos a decir a su compañera que lea a Albert Ellis. Muy bien, entonces aquí hemos terminado, chicos. Me voy a ir a las clases de psiquiatría. La lista, si no la tienen, me la llevan. Si no tienen la lista, me la llevan al auditorio Santa María. Ahí me encuentro.
contar.